Bienvenidos, amigos telespectadores de Canal Saber, al cuarto episodio del Open Museum Forum, que abrocha esta primera edición de este gran encuentro a nivel nacional de directores de museos, en el cual hemos girado en torno a todo lo que representa esta compleja figura de los máximos responsables de los museos. Con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell y desde la estancia más alta del Museo Casa Botines Gaudí, este emblemático sotabanco, recibimos hoy a dos auténticos colosos del universo museístico. A un lado, Miguel Zugaza. Actualmente es el director del Museo Bellas Artes de Bilbao desde 2017, en la que es segunda etapa para él, ya que había ocupado este puesto entre 1996 y 2002. En ese intervalo de 15 años, Zugaza estuvo al frente nada menos que del Museo Nacional del Prado. Y anterior a todo esto, también formó parte del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía entre el 94 y el 96. Una carrera que, como podrán imaginar, ha sido ampliamente reconocida. Premio de la Asociación Cultural Raíces de Europa, Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio, Medalla Sorolla de la Hispanic Soviet of America. De la entidad que actualmente dirige, cabe destacar una colección de más de 7.000 obras de arte, con cuadros, esculturas de las escuelas española, flamenca y holandesa, con nombres como Goya, Greco, Zurbarán y Murillo. Frente a él, José Luis Pérez Pon, licenciado en Derecho, doctor en Bellas Artes y ha ejercido como crítico y comisario de arte, además de abogado. Entre 2016 y 2023 fue director gerente del Centre del Carme Cultura Contemporánea y del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, un puesto al que accedió por concurso público, una de sus grandes reivindicaciones. Cofundador de Magma, revista de artes visuales y cultura contemporánea, que además codirigió entre 2012 y 2016. Ha sido además presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte durante 6 años y del Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España durante 2 años. Estas carreras y estas experiencias, junto a hechos acontecidos recientemente de la actualidad museística, están generando gran expectación por lo interesante, por lo posiblemente atractivo de sus respectivos puntos de vista. Les invitamos a permanecer muy atentos a estas reflexiones, a estas conclusiones que hoy se escuchen sobre esta tarima, en la que el hilo conductor serán los modelos de gestión de los museos y ese navegar entre tormentas, que en ocasiones resulta la labor de dirigirlos. Así que todo dispuesto para iniciar esta conversación en la que, si os parece, abrimos fuego lanzando una primera cuestión. José Luis, Miguel, ¿en qué medida conviene dirigir un museo como si se tratase de una empresa? Empezamos contigo, Miguel. Muy bien. Primero, agradecer la invitación a Fundos y agradecerme sobre todo la oportunidad de conocer a José Luis y prácticamente iniciemos una relación en público, ¿no? Para intercambiar opiniones o experiencias en torno a la dirección de los museos, ¿no? Pero antes me gustaría apuntar una cosa. Cuando se ha hablado del cambio generacional, ¿no? En la anterior presentación, yo quería recordar a dos personas, cuando lo habéis comentado, quería recordar a dos personas que de alguna manera están unidas y nos unen las biografías de Juan Manuel y la mía, ¿no? Que son dos grandes museógrafos también, porque tuvieron responsabilidad en muchos museos, ¿no? Que fue su padre y mi padre, ¿no? Que fallecieron hace pocos años los dos, uno ya rebasando los 90, el otro casi llegando a los 90, Antonio Bonet Correa y Leopoldo Zugaza. Y realmente yo creo que mucho le debemos de nuestras propias, no solo la biología, sino la biografía, ¿no? En muchos aspectos lo debemos a ellos, ¿no? Y a la trayectoria profesional que hicieron, ¿no? Pero realmente hablabais de ilusión, hablabais de juventud, y yo no he encontrado hasta el final a dos personas más jóvenes que Antonio Bonet Correa y que Leopoldo Zugaza, ¿no? Es decir, que
utilizaban la experiencia para catapultarse, para ir buscando nuevos horizontes, nuevos retos, nuevos compromisos con la cultura, con el arte, ¿no? Y yo creo que me gustaría hacer en este momento en el que reflexionamos sobre el necesario cambio generacional que se tiene que producir en las instituciones culturales, pues me gustaría hacerles homenaje aquí delante de Juan Manuel también, ¿no? Empresa. Hubo un presidente del patronato del Museo del Prado y un grandísimo empresario de la abogacía, porque fue Rodrigo Uría, ¿no? Que fue capaz de construir casi un emporio, ¿no? en el mundo de la abogacía. Es un hombre muy prestigioso en ese ámbito, ¿no? Él fue presidente del patronato del Museo del Prado, tuve la suerte de colaborar con él, yo como director y él como presidente del patronato, y él definía el Prado como 3 cosas al mismo tiempo. Decía, es una institución, es un museo, evidentemente, y es también una empresa, ¿no? Y creo que acertaba, ¿no? Es decir, y eso se puede decir del Prado de cualquier otra institución, ¿no? Hay instituciones más importantes que otras, ¿no? El Prado es una institución muy, muy relevante que representa mucho más de lo que es en sí mismo, ¿no? Es un museo que conserva una colección magnífica, pero también es una empresa, es un lugar donde una organización tiene que cumplir con unos planes, con una misión, tiene que, digamos, que alcanzar los objetivos que se proponen, ¿no? Y por lo tanto eso no lo hace una sola persona, ¿no? Eso lo hace en museos más grandes, lo hace un número de personas mayor, y en museos más pequeños lo hacen un número de personas más pequeñas. Incluso hay museos unipersonales que también tienen que actuar como empresas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que los museos somos instituciones complejas al margen del tamaño, ¿no? Al margen del tamaño o de la significación que puedan tener o la ubicación que puedan tener, y que necesitan, además de tener una visión cultural, intelectual de la institución, tiene que saber también desarrollar los argumentos, los instrumentos que permiten dar, digamos, salida, ¿no? a lo que es su misión cultural e intelectual, ¿no? Y en ese sentido me parece que es una empresa. Yo creo que se nos tiene que caer los anillos por decirlo, ¿no? Y a veces profesionales del mundo del mundo de los museos se nos ve más en el ámbito de gestión, ¿no? De la gestión de este tipo de instituciones, y hay otros, digamos, personas que tienen la misma formación que cualquiera de nosotros, que tienen una vocación más en el ámbito intelectual, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sí, seguramente en las últimas décadas hemos inventado o hemos tratado de hacer posible, pues una carrera profesional que tiene que ver con la dirección de los museos, con una visión más de gestión, más empresarial. Y bueno, y es posible que yo personalmente, que soy un historiador del arte, que he intentado y he ejercido de forma muy corta y con muy poco éxito la crítica de arte, y he escrito algo sobre arte, pero mi carrera profesional se ha dedicado fundamentalmente a gestionar instituciones, ¿no? Por lo tanto, y gestionar un museo, pues es gestionar esas 3 cosas que componen el museo: una institución, un museo y una empresa. Esa es no sé cuál es tu experiencia, ¿no? Tú que tienes además una formación complementaria como de derecho y de arte, ¿no? Sí. Bueno, es un placer estar con vosotras y vosotros. Gracias por la invitación y un lujo poder compartir contigo esta conversación, Miguel. Yo estoy de acuerdo, primero, que hay que quitarse complejos, ¿no? A la hora de afrontar las cosas. Yo soy un defensor de la hibridación y del mestizaje en todos los sentidos. Y en el sentido de la gestión de una institución museística, sea pública o privada, lógicamente tiene que haber una organización que permita lograr unos objetivos.
Para eso hay un margen para la improvisación siempre, pero tiene que haber un margen mucho mayor para la planificación y para el rigor, ¿no?, en la ejecución de ese desarrollo. Por lo tanto, hay cosas de la empresa que son necesarias y que son muy útiles a la hora de aplicar en la gestión de una institución pública de carácter cultural o museístico. Pero, por otra parte, y especialmente si es de titularidad pública, no hay que olvidarse de esa misión, ¿no?, de cumplir unos objetivos que presten un servicio público de calidad a la ciudadanía, por una parte, y que sean capaces de dar apoyo al sector artístico y productivo de la cultura. A mí una cosa que me parece importante es la necesidad de ser capaces, desde el ámbito de la cultura, de apoyar a los creadores y creadoras de hoy. Porque a veces, o yo al menos yo he criticado durante mucho tiempo esa posición de alguna forma garantista del éxito, ¿no? O sea, pues hacer Sorolla siempre es un éxito. Pero bueno, al final, si no estás apostando por lo que se está sucediendo hoy, pues seguramente nos estaremos perdiendo a muchos talentos y muchos artistas con grandes capacidades que no están teniendo la oportunidad en este momento de recibir el apoyo y el impulso que necesitan. Y por lo tanto, la institución museística y la institución cultural no está cumpliendo con la misión que tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, sí, en cuanto a todo lo bueno de la empresa, pero no podemos centrarnos solamente en los réditos de los logros y de los objetivos en términos numéricos por una parte y económicos por otra, porque si no estamos dejando de lado la esencia fundamental que hace que se mueva y que justifica la existencia de una institución cultural y de un museo desde mi punto de vista. Siguiente tema a debate en esta última charla del Open Museum Forum, que abrocha, como decíamos, la primera edición de este gran encuentro nacional entre directores de museos. Es bastante sencilla la pregunta, el tema, la cuestión, y también bastante de actualidad. Empezamos contigo, José Luis, y hablemos de los concursos públicos y de los cargos de designación directa. Bueno, yo soy un gran defensor de las convocatorias públicas, sobre todo porque me parece que garantizan igualdad de oportunidades, democratización en el acceso y transparencia en la gestión. Lo cual no garantiza que el resultado vaya a ser idóneo ni que la mejor persona pueda ser la que esté al frente de la institución. Lo he defendido durante mucho tiempo. En la etapa anterior, cuando no habían, especialmente yo vengo de la Comunidad Valenciana, cuando no habían concursos, defendimos mucho que hubiera un concurso público para la gestión del IBAM y lo conseguimos. El último gobierno del PP de la etapa anterior puso en marcha la primera convocatoria de concurso público para el IBAM. Luego llegó el cambio de gobierno con el Botanic y también pusieron en marcha concursos públicos. Yo salí elegido en una de esas convocatorias para la dirección del Consorcio de Museos y del Centre del Carme. Mi experiencia ha sido positiva en cuanto a que me han dejado trabajar con libertad, con independencia y sin injerencia política, y esto lo digo de verdad. O sea, no es una pose. Si fuera de otra forma os lo contaría exactamente igual, porque tengo un gran problema. Suelo ser bastante transparente, lo cual me genera numerosos problemas. Pero ¿qué vamos a hacer? Cada uno es como es, que cada uno cargue con su San Benito. Pero soy crítico en cuanto a la manera en la que también los concursos públicos en ocasiones... A mí me resulta preocupante cuando uno sabe, antes de que se resuelva el concurso, quién va a resultar elegido en ese proceso. Esto me parece preocupante. O sea, cuando prácticamente antes de que se convoque ya sabemos quién va a salir elegido, quiere decir que algo no está funcionando bien. Y quiere decir que la endogamia dentro del propio sistema del arte está causando un daño que está poniendo en riesgo la credibilidad del sistema de las convocatorias públicas. Nos lo tenemos que hacer ver. O sea, como sector, creo que tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio de autocrítica y bajar un peldaño de endogamia, porque de esta forma no... O sea, yo he oído muchas veces esta cosa de, bueno, es que ya le toca. ¿Perdona? ¿Hay alguien que hay un su turno en el que la gente coge un ticket para ser director de tal o cual museo y ahora ya es su turno, ya le toca? Yo esto lo he oído y a mí me molesta profundamente, porque me parece que quiebra la confianza, al menos quiebra mi confianza en ese sistema,
a pesar de que lo defiendo profundamente, como defiendo la democracia como el menos malo, ¿no?, de los sistemas de gestión de lo público. Pero ciertamente tiene sus deficiencias la democracia y también lo tiene el sistema de concursos, porque si no somos capaces de hacerlos limpios y de hacerlos correctamente, dejarán de tener legitimidad. Y al final terminaremos dando la razón a esos que creen que tienen la capacidad de, con su dedo todopoderoso, ejercer de pantocrátor juez y designar tú sí, tú no, de una forma arbitraria y sin más procedimiento que el propio gusto, el criterio, las relaciones personales, los ámbitos de influencia o la vinculación política o familiar o cercana de alguien con alguien, ¿no? Y esto al final a mí me parece problemático, porque puede llegar a generar una endogamia que termina siendo preocupante y que hace que personas como yo, que no tenemos ninguna vinculación con ese mundo a priori, ni ninguna relación con un partido político, estaríamos vetados de por vida a poder acceder a desarrollar proyectos a otro nivel, cuando podemos quizás tener capacidades útiles para poner al servicio de una institución pública, ¿no?, o de una organización privada a través de un procedimiento de selección. Entonces, a ese nivel creo que deberíamos de hacer un ejercicio de autocrítica. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice José Luis. Me parece que tiene cualquier proceso de selección de un puesto directivo en el ámbito de la administración pública, tiene que ser el mejor procedimiento, es aquel que consigue alcanzar a los mejores candidatos para ocupar el puesto, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Haciéndolo, por supuesto, de la forma absolutamente legal y de la forma habilitando la máxima concurrencia, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es algo que tiene que producirse. Yo creo que, pero muchas veces, yo creo que más que el método, yo creo que falla como el propósito, ¿no? Es decir, muchas veces se convocan las direcciones de los museos, pero buscando candidatos, no sé, de carácter universal, ¿no? Y no hay candidatos de carácter. Hay magníficos directores que pueden ayudar a una institución en un momento determinado a hacer un determinado cambio o dirigir una determinada dirección, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito más de trabajo o pedir al patronato de los museos o a la propia administración que, digamos, que no habilite procedimientos de concurso totalmente abiertos sin estudiar muy bien qué tipo de candidaturas están buscando, ¿no? Y yo creo que en eso yo creo que los anglosajones lo hacen muy bien, es decir, los museos británicos públicos tienen patronatos donde la administración les concede a los patronatos de esa institución la responsabilidad del gobierno de esas instituciones, y son ellos los que habilitan cuando tienen que tomar la decisión de un cese o de un nombramiento de una dirección, habilitan, digamos, el procedimiento adecuado, siempre con concurrencia y siempre digamos, y eso a mí me parece muy importante, ¿no? Y yo creo que esta pregunta que nos haces nos dirige, yo creo, a algo que hay que reclamar casi más que digamos, que los concursos para las direcciones de los museos, y es más la profesionalidad de los museos, ¿no? Es decir, yo creo que mi experiencia, por lo menos en el Museo del Prado, lo que pudimos hacer en el tiempo que yo estuve en el Museo del Prado fue porque los políticos habían decidido que iban a apoyar al museo, a su patronato, a su dirección, en los proyectos que el patronato y la dirección del museo proponían, ¿no? Y hicieron ese pacto parlamentario que sacaron al museo un poco de la batalla partidista, ¿no? Y eso es lo que a la postre facilitó que el museo pudiera profesionalizarse, ¿no? Y eso me parece muy importante cuando pasan cosas como las que desgraciadamente nos incumben tan cerca, ¿no? Como lo que ha pasado recientemente contigo en Valencia y con Nuria, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Que para todos los que conocemos a Nuria
y el proyecto que estaba desarrollando, pues realmente nos sorprende que se pueda tomar, digamos, que pueda tomar una deriva tan poco razonable, ¿no? Lo que ha pasado allí, ¿no? Pues lo que implica eso, yo creo que es, en el fondo está como emergiendo, digamos, ese posicionamiento de la política delante de las instituciones. Yo creo que eso es lo que debemos de tratar. Da igual que sea la administración central, autonómica, municipal, creo que es el tema importante, ¿no? Yo creo que hay un problema cuando se gestiona lo público desde el odio. Desde el odio no se puede lograr nada bueno. Entonces, Valencia y la Comunidad Valenciana creo que es objetivo que en estos últimos años ha emergido a nivel cultural y que se ha posicionado en un lugar en el que hacía tiempo que no estaba. Ha sido gracias al trabajo, lógicamente, de mucha gente, pero las personas que hemos estado al frente durante ese periodo nos hemos dejado la piel para que eso sucediera, sobre todo porque la mayor parte de veces hay una carencia de recursos humanos gravísima. O sea, yo he trabajado en lo público con una precariedad que no me podía ni imaginar. O sea, yo he estado trabajando entre 12 y 16 horas al día para que ese proyecto pudiera funcionar. Entonces, cuando a mí de repente me destituyen hablando de graves irregularidades y mala praxis contractual, me pregunto, ¿la mala praxis contractual, que es que he trabajado el doble de lo que tenía contratado, que en vez de 8 he trabajado 16 horas? ¿Será eso la mala praxis? Porque, claro, los resultados son objetivos, están a la vista, el volumen de públicos, la forma en la que hemos sido capaces de conectar con nuevos públicos, pero no en la teoría, sino en la práctica. Como el 44% de personas que venían al Centro del Carmen tenían menos de 30 años. Eso creo que no sucede en ningún museo de España. Hemos logrado conectar con un público muy joven y además hacerlo sentir que todo eso forma parte de su vida. Familias, bebés, jóvenes, adolescentes, todos esos públicos, también personas mayores, porque hemos desarrollado toda una batería de contenidos que lo que buscaba era justamente generar una vinculación en la que la cultura forma parte de la vida cotidiana. Que un museo, un centro de arte, es un espacio de vida cotidiana y, por lo tanto, tú no eres alguien ajeno, no eres alguien que estorba, no eres alguien que molesta, no eres alguien que tiene que adoptar un rol diferente porque está en un espacio ajeno. Este espacio es tuyo y como tuyo lo utilizas y como tal te comportas. Y no hace falta que te vistas diferente para ir a ese lugar ni que hables con una voz engolada, pero para eso hay que hacer un trabajo en el que el cambio fundamental reside en dejar de programar solo para especialistas para programar pensando en la ciudadanía, pensando en todo tipo de públicos y siendo conscientes de que en el caso de una institución pública tiene la obligación de prestar ese servicio y de contribuir a la alfabetización visual de la población, porque la gente sabe leer letras, pero la mayor parte de veces no sabe leer imágenes. Y vivimos una sociedad de imágenes. Por lo tanto, parte de nuestro compromiso y nuestra obligación tiene que ir encaminado a contribuir a que el arte y la cultura sean herramientas de transformación social, por una parte, a que la gente aprenda y pierda el miedo a esa lectura de imágenes porque recibe continuamente esos estímulos, pero los está leyendo de una forma muy superficial. A mí me hace mucha gracia cuando la gente cree que porque está viendo una obra de arte clásico que reconoce formas, objetos, escenas, etcétera, cree que la está entendiendo, cuando en realidad seguramente esa obra nos está contando un montón de cosas más que están detrás en la intrahistoria, ¿no? que los historiadores nos cuentan. Y la gente simplemente porque reconoce un bodegón, un retrato, etcétera, cree que ya lo tiene todo hecho, cuando en realidad pues hay muchas más capas. Con el arte contemporáneo, que es el tema en el que yo me manejo mejor, claro, esa distancia con el público es mucho mayor. Por lo tanto, hacer el esfuerzo de conseguir generar eslabones que consigan vincular lo que los creadores y creadoras son capaces de contar hoy a través del lenguaje del arte y lo que la ciudadanía es capaz de entender, y ya no solamente la ciudadanía de la calle, sino buena parte de incluso gente del mundo de la historia
que a veces se estudia historia del arte, pero no se llega a explicar lo que está sucediendo en el mundo del arte hoy, ¿no? Pues, no sé, mi trabajo durante estos años ha ido encaminado en esa dirección, en el propósito de generar un vínculo directo y dinámico entre lo que sucede en el mundo del arte y lo que pasa en la calle. Pues me da pena haberme perdido, ¿no? del trabajo fantástico que has hecho. Lo he disfrutado mucho y ¿sabes qué pasa? Que mi descubrimiento mayor y mi satisfacción mayor también ha sido descubrir que en la ciudadanía hay hambre de cultura. Que eso que nos han contado de que a la gente no le interesan los museos, que a la gente no le gusta el arte, tal, es absolutamente falso. Lo que a la gente no le interesa son rollos infumables que están hechos solamente para el paladar exquisito de 4 personas, evidentemente, porque solamente está hecho para esas 4 personas. Pues que esas 4 personas lo disfruten. Pero si queremos realmente llegar a la gente, no se trata de hacer estrategias de marketing con la que vender un coche. No, estamos siendo capaces de generar una divulgación del conocimiento, lo cual no significa rebajar en absoluto los niveles de calidad ni de nivel intelectual de lo que estamos contando, pero sí tener en la perspectiva cómo nos estamos dirigiendo a esos públicos. Por eso antes se hablaba redes sociales, nuevas tecnologías, etcétera. Me parecen fundamentales, pero no para frivolizar los contenidos, sino para hacerlos accesibles. No podemos estar viviendo en el siglo XXI en el que yo no soy capaz de despegarme de mi móvil ni para estar aquí sentado y que todos estamos utilizando estos dispositivos a diario y pretender que nos comuniquemos desde el ámbito del arte y la cultura de una manera diferente a cómo nos estamos comunicando en nuestras relaciones personales y cómo estamos trabajando. Trabajamos con ordenadores, con teléfonos móviles, estamos con esos dispositivos y con esas herramientas a diario todo el tiempo. ¿Cómo vamos a pretender que la gente acceda a la cultura dejando al margen todo eso? Todo eso tienen que ser herramientas que nos ayuden a acceder a la divulgación y a la accesibilidad de esos contenidos y del disfrute de la cultura. Mi experiencia estos años ha sido a ese nivel muy positiva. O sea, los resultados han sido brutales. Bueno, la respuesta de la conexión de los públicos jóvenes tiene que ver en parte con eso y evidentemente con una programación muy dinámica donde los públicos han formado parte de la construcción de ese relato de la institución, donde la figura del director o directora, en este caso director, en mi caso, no pretendía ser el tótem, sino generar una relación mucho más porosa con los públicos, con la ciudadanía, con los colectivos sociales, con las asociaciones, en el caso de Valencia, con las fallas, porque es una herramienta vertebradora de la sociedad muy importante, pero que hasta ahora las fallas habían sido absolutamente apartadas de la vida cultural y, por supuesto, de la presencia en museos y en instituciones culturales. Nosotros les hemos dado cabida y con eso hemos también ganado públicos, pero no porque hayamos pretendido hacer una estrategia perversa, sino porque realmente hay grandes artistas detrás del mundo de las fallas, porque no van a tener su presencia, porque no vamos a apoyar a los artistas y a la gente que tiene capacidades creativas en el territorio. En el caso nuestro nos correspondía esa labor, ¿no?, de apoyar desde lo local y lo territorial el gran talento que hay en la Comunidad Valenciana en ese ámbito. Alcanzamos ya el ecuador de esta charla entre José Luis Pérez Pon y Miguel Zugaza y también sacamos a la palestra otro tema muy interesante y también, ¿por qué no?, bastante de actualidad. Hablemos de las políticas de precios y gratuidades en los museos. ¿Cuál es el precio de la cultura y cómo hacemos precisamente que la cultura sea sostenible y accesible al mismo tiempo? Miguel, vamos contigo. Bueno, pues siguiendo con el modelo británico, a mí me encantan los museos anglosajones que son gratuitos. El museo se considera como un hospital, como un colegio, ¿no? Y la sociedad tiene derecho a acceder libremente a estas instituciones, disfrutar de las colecciones que son públicas, ¿no? Y que, por lo tanto, yo creo que ese es un modelo ideal, ¿no? Y ellos han inventado ese modelo mixto que cuando el museo ya hace un extra, ¿no?, programa exposiciones que son caras y demás, pues entonces sí establece como un precio de entrada, ¿no?, para
para poder, digamos, financiar eso, para poder seguir haciendo ese tipo de proyectos, ¿no? Eso es lo que creo sobre este tema. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy a favor de la gratuidad, sobre todo porque me parece que si queremos ser capaces de generar unos hábitos de consumo cultural en un país como España, que ha carecido de una cierta tradición en ese sentido, esa barrera de acceso dificulta que determinados públicos y determinados segmentos de población accedan a los museos y al disfrute de experiencias que no pueden desear porque las desconocen. Y uno no puede nunca desear aquello que no conoce. Por lo tanto, seamos capaces de brindarles la oportunidad de acceder a descubrir si eso les gusta o no les gusta. Porque va y resulta que igual gente que no ha ido nunca a un museo encuentra algo que realmente le satisface y con lo que se lo pasa bien y encuentra una vía de aprendizaje. Yo justo pues, un mes antes de salir de mi salida de la institución nos llegó un estudio de públicos que hicimos con la Universidad de Valencia en el que el 96% de las personas que habían visitado el Centro del Carmen habían manifestado su satisfacción en cuanto a la visita por diferentes aspectos, y es un estudio muy amplio con muchas variables y tal, pero dice mucho, ¿no? Al final habían personas que iban 6 veces al año al Centro del Carmen, no sé, que de repente, de media, pero había personas que iban todas las semanas o todos los meses. Al final, el generar esa vinculación también permite que hayan unos públicos de proximidad, el vecindario que está cerca de ese museo, que pueda utilizarlo como un espacio de vida cotidiana, ¿no? Un dispositivo que de repente permite que sales con tus hijos del colegio y vas a merendar al Centro del Carmen, ¿no? O al museo o al patio del Reina Sofía, no sé, a cualquier sitio, porque de repente es un espacio público que forma parte de tu vida y que está en el entramado de espacios que ocupas y que transitas de forma natural. A mí eso me parece que ser capaces de conseguir esa transformación en los hábitos de consumo cultural son importantes. Cuando diriges un museo, como ahora mismo el museo en el Prado, por supuesto, pero en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, claro, es una organización con un presupuesto muy importante que las administraciones que participan en la gestión del museo hacen aportaciones muy importantes ya, y el museo tiene que hacer un esfuerzo también de financiación. Nosotros estamos en torno a un 40% de autofinanciación del museo, y eso se hace gracias fundamentalmente a la asistencia de una sociedad, una comunidad de amigos muy importante que apoya al museo, de un grupo de patrocinadores y de patronos que apoyan al museo, y eso nos permite también aligerar un poco la carga que tienes que hacer, digamos, que corresponde al visitante del museo, ¿no? Y yo creo, siempre garantizando, por supuesto, el acceso de las personas, los grupos escolares, etcétera, ¿no? Yo creo que en eso de los museos tenemos que garantizar totalmente el acceso, ¿no? Pero, hombre, yo creo que no nos olvidemos, si no lo podemos hacer, seguir el modelo británico o el modelo del Centro del Carmen, sí podamos no olvidarnos de que ese puede ser un gran objetivo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y luego has comentado, me gustaría apostillar un poquito esta confianza que tú tienes en los medios, las tecnologías y tal. No es por edad, os aseguro que será de las personas que más he hecho por la transformación digital de un museo. Es decir, yo aposté decididamente sin entender nada, yo no tengo WhatsApp ni nada de eso, pero a mí me vinieron los compañeros que llevaban el tema digital del museo y dijeron, y hay que dar un salto, hay que pensarlo de otra manera, y en el Prado se hizo, yo creo que uno de los mejores proyectos de transformación digital. Por lo tanto, creo totalmente. Ahora mismo el Museo de Bellas Artes de Bilbao está a punto ya de dar a conocer un nuevo proyecto digital también muy importante. Creo que que las nuevas tecnologías nos ayudan de una forma increíble, sobre todo a hacer el trabajo fuera de las puertas del museo. Es decir, que hacer accesible el museo, abrir otra puerta a públicos que normalmente no nos visitan o incluso no nos pueden visitar porque están muy lejos o porque tienen, digamos, dificultad en hacerlo, ¿no? Pero cuidado con las tecnologías utilizadas
dentro del museo. Si todavía no somos capaces de entender muy bien qué hacer con estos cacharros que nos acompañan todo el día, ¿por qué los queremos meter dentro del museo? Yo creo que hay que tener un poquito de prevención. Yo me negué en el Prado a que se fotografiara. Yo soy adicto a fotografiar en los museos. Lo hago en los que dejan fotografiar y en los que no dejan fotografiar. Pero yo impuse como norma que no se pudiera fotografiar con una excusa, que era que las cámaras que tienen los móviles y tal generaban flash y tal, y los vigilantes del museo estaban constantemente interrumpiendo, ¿no? Diciendo no flash y tal. Y con esa excusa decidimos no fotografiar. Y yo creo que es una de las cosas más saludables que hemos hecho. Llegamos a un acuerdo con un gran patrocinador tecnológico para vincularnos con él, a Samsung, que sigue siendo, creo, un partner tecnológico del Prado, y lógicamente ellos tenían siempre la voluntad de meter la tecnología en la visita al museo. A mí me parecía que era, digamos, una contradicción, ¿no? Por lo menos en el Museo del Prado, ¿no? Es decir, si tú a cualquier persona, y más a una persona joven, le das la utilidad de poder hacer algo que tiene que ver con su visita en el museo a través del móvil, no va a levantar la cabeza y se va a encontrar pues, en ese punto en el que nos tenemos que encontrar cualquier persona delante del arte, ¿no? Con una cierta virginidad, ¿no? y cierta fragilidad, ¿no? Para que realmente lo que estemos viendo nos transforme y se convierta en un acto memorable, ¿no? En definitiva, ¿no? Y yo creo que la tecnología, hasta que no la sepamos utilizar bien, no la metería. No sé si soy como Juan Manuel. Tampoco me gustan las exposiciones inmersivas. Yo creo que hicimos en el Prado un proyecto, pero un proyecto que era más bien un proyecto con un artista, que era Álvaro Perdices, ¿no? que construyó, con motivo de la exposición del Bosco, hizo una pieza muy personal en torno al Jardín de las Delicias, ¿no? Pero eso no lo considero yo, aunque utilizaba los recursos de lo inmersivo. Yo creo que era un proyecto de autor, un proyecto de arte audiovisual, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en que sí, que ese tipo de fenómenos tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con las nuevas generaciones que se están educando. Su cultura visual se está produciendo se está educando a través de estos medios, ¿no? Y luego, finalmente, ya para rematar esta intervención, ha habido, en mi experiencia ya de muchos años en museos y demás, ha habido una oscilación que yo creo que es preocupante, de la responsabilidad de la misión educativa del museo hacia la misión de comunicación. Yo creo que está muy bien que las redes, todo lo que tengamos a mano nos sirva para anchar y digamos, difundir el valor del arte que conserva cada institución, ¿no? Pero creo que también no se puede, o sea, el medio no puede dominar a la función, ¿no? Es decir, y muchas veces yo creo que caemos muy pronto en buscar otro tipo de audiencias, ¿no? Obsesionarnos un poco con los públicos, y yo creo que ese es un peligro también. Creo que hay que hacer cosas con sentido. El Prado, por ejemplo, y esto no, yo ya no estaba en el Prado, hicieron TikToks que no sé ni lo que es, pero creo que lo han hecho bien, ¿no? Es decir, por delante del canal está una intención intelectual sólida, ¿no? Y eso me parece que esa sí es una forma. Hacer las cosas simplemente porque el mundo es así, pues los museos, pues que sean un poquito más antiguos, no pasa nada, ¿eh? Que tener estas reservas naturales de la biosfera, ¿no? que son los museos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que hay que distinguir. O sea, por ejemplo, las herramientas, son neutras. La televisión es neutra. Puedes hacer televisión basura o puedes hacer un programa muy interesante o puedes ver una película estupenda o un bodrio. O sea, al final los canales son neutros. Depende de cómo los utilices. El caso del TikTok del Museo del Prado es estupendo.
TikTok puede ser terrible o puede ser estupendo, según cómo lo utilices. Las redes sociales son estupendas o terribles. Si las dedicas a enseñar tus pies en la playa, pues no me interesan ni lo más mínimo. Si me vas a contar algo inteligente, seguramente vas a contar conmigo, ¿sabes? Al final, no creo que los medios sea cuestión de hablar de ellos en sí, sino cómo se usan. Y la utilidad que le demos cambia según lo que seamos capaces de hacer. Y educar y comunicar, ¿no? Es decir, Sí. no obsesionarnos Sí. con llegar al público, sino con transmitir algo que tiene que ver con el conocimiento, con la dificultad. La relación con el arte no es nada sencillo. Total. No es fácil con lo contemporáneo, pero también con el arte antiguo. Si Total. tú has comentado, ¿no? Digamos, cuando no se simplifica, si lo que nos enseña el arte es la complejidad realmente, ¿no? Y lo interesante es poder poner al visitante delante de su propia ignorancia, ¿no? Y que sea capaz de interpelarla, ¿no? Y introducirse, digamos, en el conocimiento, ¿no? Y de activar las capacidades críticas, que para mí eso es algo fundamental. Claro, bueno, o sea, eso que es la gente sea educación. capaz de poner en cuestión las cosas, no admitir simplemente los relatos manufacturados que constantemente nos llegan a través de los medios de comunicación, por mil vías. Pues eso, parar la contaminación. Yo creo que hay lugares que hay que dejarlos como en suspenso, ¿no? Por supuesto, cada uno de nosotros, cada visitante del museo es lo contemporáneo. O sea, cada día hacemos contemporáneo. El Museo Arqueológico Nacional cada día es contemporáneo. Cuando entramos por la puerta del museo y nos encontramos con los objetos de valor que nos enseñan, ¿no? Y por lo tanto, esa contaminación me parece muy, muy saludable, ¿no? Y con cada uno de nosotros van nuestros problemas también, van nuestras inquietudes contemporáneas con el mundo, nuestra vida, y por lo tanto eso es lo que tenemos que saber cuidar, ¿no? Y tampoco que el museo salga al paso inmediatamente a dar doctrina, ni tener una postura demasiado paternalista, ¿no? Decir, oye, tú eres tonto, te voy a hacer listo, ¿no? En un cuarto de hora en el museo, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy respetuoso con la diferencia de esa diversidad de público, de procedencias tan diversas que llegan a los museos y que se van a encontrar con una experiencia de arte, ¿no? Y que ni se nos vea el pelo. En este punto de la conversación, en el Open Museum Forum, llegamos a la, creo que muy acertadamente bautizada como fila cero, preguntas de gente del sector y de también personas, miembros de esta casa, del Museo Casa Botines Gaudí. Abrimos, como decimos, esta fila cero con preguntas de Javier García Bueso, el director del Museo del Bierzo, Museo de la Radio y Castillo de los Templarios de Ponferrada. También vamos a tener pregunta de Pedro Antonio Pérez Castro. Es el director del Museo Casa Lis de Salamanca. Recuerden, estamos viviendo esta última jornada del Open Museum Forum, estas 4 conversaciones que les llevamos ofreciendo desde este lugar tan emblemático como es el Sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí, y estaremos también, por supuesto, esperando que lo sigan a través de Canal Saber. Vamos con esas preguntas desde esa fila cero, como decíamos, Javier García Bueso, del Museo del Bierzo. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer la invitación a la Fundación Obra Social de Castilla y León, a Fundos, por dar voz a los pequeños museos, que para mí se me hacen a veces tan grandes, y en este caso, pues, además de gestión directa y exclusiva del Ayuntamiento de Ponferrada, el Museo del Bierzo, un museo de historia comarcal que supuso la rehabilitación de un edificio que durante 4 siglos fue la cárcel de la ciudad hasta muy tarde, hasta la década de los 60 del siglo XX, fue pues un triste penal. El Museo de la Radio Luis del Olmo, que acoge una de las colecciones que en el ámbito de la historia de la radio en España, pues sin duda, por su volumen y también por la importancia que tiene su archivo sonoro, pues tiene una entidad muy relevante y que además supuso la rehabilitación de otro de los edificios que se encontraban en lamentable estado de ruina, justo al paso del Camino de Santiago francés y frente
mirándose al espejo del Castillo de los Templarios, un edificio que era ruina desde el siglo XVI y que actualmente y en los últimos 20 años ha logrado convertirse en el castillo, en el complejo fortificado que tiene una extensión extraordinaria de más de 13.000 metros cuadrados y que es actualmente el de mayor superficie rehabilitada en Castilla y León y uno de los mayores en España. Y el Museo del Ferrocarril, que es un museo que en buena medida pues, contribuyó de una manera decisiva a la conservación de al menos el parque de locomotoras del ferrocarril que vertebró la sociedad, la economía y la vida cotidiana del Bierzo y de la comarca de la Ciana durante los últimos 100 años. Son 4 centros, como decía, dependientes del Ayuntamiento de Ponferrada. Mi experiencia ya es una experiencia de 15 años. He pasado por 5 gobiernos distintos, de distinto signo político, y he de decir que jamás ha habido ni la más mínima injerencia. Creo que eso dice mucho en favor de quienes han tenido responsabilidades de gobierno muy distintas y muy dispares, con muchas sensibilidades políticas, con composiciones, desde luego, en los gobiernos municipales muy complejas. Ha llegado a haber hasta 7 fuerzas políticas con representación y todas ellas tomando decisiones en las comisiones de cultura previas a los plenos en relación a la política museística y a la política cultural del Ayuntamiento de Ponferrada, que en este caso pues, ha logrado también incluir en su plantilla estructural la plaza de funcionario de la Administración, con la denominación además de director conservador de museos. Eso ha llevado también a la creación estructural de la plaza de técnico de patrimonio y todo el personal, que hoy son 20 trabajadores al servicio de los museos de Ponferrada, de estos 4 centros, es todo personal funcionario de la Administración local. Bueno, creo que en ese sentido pues es un ejemplo de esos pequeños museos, en este caso pues también en cierta forma unipersonales, en los que las jornadas de trabajo son a veces extenuantes o muy largas, pero en la que siempre reivindicamos pues, lo que antes decía también Ana Carro en la anterior conversación, ¿no? Lo de servir para ser director. Bueno, pues en este caso siempre teniendo en cuenta el servir, pero también como servicio público. Y en ese sentido, pues recojo muchas de las cuestiones que habéis tratado, porque uno se siente pues, muy pequeño a la hora de preguntarle a 2 colosos, ¿no? Pero con toda la diferencia que tienen las realidades de los pequeños museos, en este caso, como veremos, pues unos dependientes de la administración pública frente a otros museos también casi unipersonales en la cuestión directiva, como el Museo Casalís, pero con otros modelos de gestión muy distintos, pues toda la realidad del contexto social de estos museos, que tienen que atender las voces del asociacionismo vecinal, que tienen que atender pues, a los grupos de la Universidad de la Experiencia, a los grupos de los colegios, de los institutos, de todas aquellas pequeñas asociaciones que al final son las que tejen nuestro tejido social. Y en ese sentido pues, es una tarea ingente, pero también muy satisfactoria. Y desde luego, pues, bueno, igual que cada mañana cuando abro la puerta de uno de los 3 museos o del castillo aprendo siempre cosas nuevas, pues también agradeceroslo en ese sentido, porque he aprendido mucho, ¿no? Y por ser concreto en una cuestión que quería preguntar a Miguel en este caso, para no alargarme ya demasiado, es también desde la experiencia de vuelta al Museo de Bellas Artes de Bilbao, cómo es la experiencia de cohabitar con el Guggenheim. Es decir, si ha habido o qué diferencia hubo en una etapa y otra en esa cohabitación de los 2 museos en ese espacio. No, es muy, muy interesante, ¿no? Lo que está pasando en el conjunto de la región, yo diría, no solo del País Vasco, ¿no? Yo creo que ha habido en el trámite de esos 15 años, que es mucho tiempo, ¿no? Que estuve en el Prado,
se han creado en toda la región, desde Burdeos hasta, no sé, hasta donde quieras, hasta Oviedo, ¿no? Se han ido creando muchísimas nuevas instituciones, ¿no? Y el tejido, digamos, el tejido que se ha ido conformando de plataformas muy diferentes relacionadas con el arte, ¿eh? Yo creo que es muy, se ha convertido como una especie de laboratorio, ¿no? Lo que está pasando, lo que ha pasado en Bilbao, está pasando de alguna manera, por ejemplo, en Santander, ¿no? Con una iniciativa que ya es realidad, que es la Fundación Botín, y otros 2 museos que se van a crear en un área muy cercana, ¿no? Y yo creo que todo eso va construyendo como un tejido muy interesante. Pero en el tú a tú entre el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Guggenheim, la gran diferencia es el éxito del Guggenheim. Yo cuando terminamos la reforma del 2001 y me ocupé del Prado, ya se había confirmado de alguna manera el éxito, ¿no?, de la operación, pero no había tenido tiempo como de consolidarse socialmente, culturalmente, ¿no? Y yo creo que ahora estamos viviendo ese momento, ¿no?, donde el propio, al mismo tiempo que el Museo de Bellas Artes de Bilbao está haciendo una reforma, una ampliación nueva, con otro joven pensador que es Norman Foster, ¿no?, que es más joven que cualquiera de los jóvenes que hace poco estuve en Madrid cuando presentó el Instituto Foster, ¿no?, hizo una presentación y realmente delante de los estudiantes de arquitectura y tal, y realmente él tenía mucha más confianza en el futuro que cualquiera de los jóvenes que estaban ahí. Bueno, Foster está haciendo este proyecto y al mismo tiempo el Guggenheim está planteando una posible ampliación en discontinuidad de su proyecto, ¿no? Eso indica, digamos, esa intuición que se tiene de que la generación de nuevos proyectos, o ampliar los ya existentes o desarrollar otros proyectos, caben dentro de yo creo que es muy interesante. Y luego, yo creo que el modelo no puede ser más diferente. El Guggenheim es un modelo de éxito de un centro de eventos en torno al arte, es más una Kunsthalle que un museo con colección. En cambio, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que no son 7.000, son más de 15.000 obras las que conserva, su razón de ser, la identidad del museo está en su colección. En esa colección que hay que documentar y que hay que divulgar a través del mundo digital, ¿no? Y yo creo que ahí yo creo que se produce también como un interesante diálogo entre instituciones que tienden más al éxito a través de la programación, digamos, o quien trata de cumplir una misión, o sea, que el éxito está más bien en cumplir una misión de conservación, de conocimiento y de transmisión del valor del arte que conserva el museo. Yo creo que es un diálogo muy, muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Fundos esta iniciativa, que creo que lo estáis haciendo muy bien. También quiero agradecer a la Fundación del Banco Sabadell el patrocinio de los bancos y de las empresas a los museos es muy importante. Yo defiendo un modelo, un poco como ha dicho Miguel, que no es un modelo liberal, no nos equivoquemos. Tenemos una función pública clarísima, pero trabajamos con herramientas de empresa privada, que es lo que nos posibilita al final. En mi caso tenemos un 85% de recursos propios. Fíjate. Esto me permite hacer exposiciones, pagar bien al personal, ¿eh? A mí me toca firmar las nóminas, es decir, también es una función de un director pagar bien al personal. Y creo que esto es un modelo que debería, desde mi punto de vista, y ahora voy a hacer la pregunta, llevarse también a la administración pública. Los grandes museos habéis conseguido todos una cierta independencia a través de las fundaciones y manejáis unos criterios de gestión que os permiten una independencia. Pero luego hay un montón de museos municipales, provinciales, incluso autonómicos, que están supeditados a 2 cuestiones que yo creo que son siempre hándicap para el desarrollo.
Es verdad, por lo que ha dicho Javier y lo que habéis dicho vosotros también, que el político no quiere meter mucha mano en los museos. Si va bien el museo, se apunta la foto y fuera. No es un lugar de poder. Pero cuando va mal, lo va a cerrar, porque ya no le da rentabilidad política. Y yo he visto muchos museos después de la pandemia que se han cerrado, pequeñitos. También porque se han creado de forma artificial, pero bueno. ¿No creéis, es mi pregunta, que la gran revolución pendiente que tenemos un poco a los museos es la modernización de la gestión a través de un cambio normativo, un cambio legislativo, tanto el desarrollo de la ley de patronazgo, de patrocinio y demás, como que los museos que dependen de la administración local, provincial, incluso autonómica, puedan encontrar estímulos para buscar una sostenibilidad económica, que también es importante. Recursos que signifiquen que cuando tú consigues recursos, a través de lo que sea, vayan a la Tesorería General y no se estimule para nada, no vuelvan otra vez al museo. Quiero decir, ¿no creéis que debería plantearse desde todos los museos, y hablo un poco en general, una reivindicación para que cambie la legislación un poco en este sentido y se le dé autonomía a los museos? Yo muy rápidamente, cuando surgió la crisis financiera, se nos quitó al Prado el 60% del presupuesto, y se prometió una ley de mecenazgo. El Museo del Prado, yo creo que no ha recuperado el 60%. El Museo del Prado, no hablo del museo del pequeño municipio que tal, ¿no? Y desde luego no hay ley de mecenazgo. Yo creo, cuidado con la deserción de lo público, del ámbito cultural, ¿no? Porque muchas veces se plantea el mecenazgo como a mí, oye, yo aplaudo, yo me dedico a relacionar instituciones, lo que hace hoy el Sabadell ayudando a esta fundación a reunirnos aquí, bueno, eso es lo que creo que tenemos que hacer también los directores, ¿no? O sea, que hay que hacerlo y hay que intentar elevar el nivel de autofinanciación, y me sorprende y digamos, te aplaudo lo que conseguís vosotros, ¿no? Pero cuidado con manejar decir, no, esto la sociedad lo puede mantener, la sociedad no lo va a mantener. Esto no es la cultura americana, no tiene nada que ver. Muchas veces planteamos el modelo de la cultura norteamericana como como el modelo de gestión, ¿no? Es una sociedad completamente diferente. Tiene solo lo que hay alrededor de la Quinta Avenida casi es el presupuesto o sea, hay una cultura muy diferente del mecenazgo y una potencia del mecenazgo muy diferente, ¿no? Cuidado o sea, yo creo que los museos tenemos que hacer nuestro esfuerzo, pero no pensar que son instituciones públicas, insisto, es un derecho que tiene el ciudadano, el acceso a la cultura y el acceso al disfrute y al conocimiento del patrimonio cultural. Por lo tanto, yo creo que eso hay que dejarlo delante de todas las administraciones muy claro, pero también delante de la sociedad. La cultura es un derecho, pero también es una responsabilidad. También el ciudadano tiene que saber reclamarle al político, para empezar, porque los políticos lo que sí saben es cómo identificar cuáles son las demandas sociales. Eso sí cada uno lo interpreta a su manera, pero sí tienen claro que si la cultura es algo, si le quitas presupuesto a la cultura, eso se va a resentir desde un punto de vista electoral, lo aprecian. Entonces, oye, creo que tenemos que insistir, no es fácil, pero creo que hay que insistir al mismo tiempo que los museos hacemos el esfuerzo de la autofinanciación, insistir en que es una responsabilidad pública. Y estamos en una institución privada, afortunadamente. Yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. Me parece que no hay que renunciar a la financiación pública de la cultura, que está fenomenal que lleguen fondos privados a sumarse a todo eso, pero yo también entiendo que es un derecho fundamental, que es algo básico y que la administración pública tiene que sufragar en la medida de lo posible y lo más que pueda el funcionamiento de los museos y de todo el entramado cultural, sobre todo porque a veces se nos olvida que cuando nos podemos hacer campañas de España, ¿no? España, no sé qué, tal, si es que la mejor campaña que puedes hacer es tu cultura. O sea, es que lo que te representa en el mundo es tu cultura.
Eso es lo que te hace diferente. Pero en este país aún no nos hemos terminado de dar cuenta que ese es nuestro potencial, que el patrimonio, que la cultura, que esas señas de identidad son las que nos permiten ser diferentes y las que terminan finalmente atrayendo turistas, generando dinero, moviendo la economía. Somos en cierto modo una parte del motor económico de este país. Pero constantemente contra el sector de la cultura hay descalificaciones y ataques llamándonos señoritos, ¿no?, a la gente del cine en esta tierra recientemente. O sea, todo este tipo de cosas a mí me sorprenden. Es decir, ¿qué necesidad hay de insultar a la gente que está trabajando, poniendo sus capacidades al servicio de los otros y desarrollando sus talentos? Por suerte, somos una tierra que tiene un gran talento. Hay mucha gente con talento. Vamos a aprovecharlo, vamos a apoyarlo, vamos a ser capaces de impulsar todo eso y de hacer que eso se potencie. Y además, con todo eso conseguiremos también, si somos capaces de no generar esa lucha de bloques, entender que la cultura es de todos. De la misma forma que la bandera de España es de todos. Estoy cansado de que haya gente que se apropie de los símbolos. Estoy cansado de que haya gente que ataque a quienes se dedican a la cultura. Y luego, lamentablemente, no es cierto que si un museo funciona bien, el político se desentiende y si funciona mal, entonces mete la mano. Lamentablemente, mi experiencia no es esa. Yo llegué a una institución con 2 millones de euros de presupuesto, cuando me marché tenía casi 8 millones, porque los políticos decidieron que así fuera, en base a el crecimiento que dio el trabajo que hicimos en esa institución con esos escasos recursos en un inicio. Yo llego en 2016 con 2 millones de euros. Con el mismo personal, mismo presupuesto y mismo lugar maravilloso que es el Centro del Carmen, en 2017 conseguimos 182.000 visitantes, de 75.000 a 182.000 en un año. Mismo presupuesto, mismo personal, mismo lugar. Evidentemente los políticos dicen, uy, esto funciona, y me duplican el presupuesto. Y así ha sido, cada año han ido apoyando y la institución ha ido creciendo. No hemos conseguido crecer a nivel de recursos humanos, pero sí de presupuesto económico. Vale. Que llega un punto que termina siendo también un castigo, porque cuando más dinero tienes, más tienes que gestionar y por lo tanto más trabajo y más presión de gestión genera. Pero conseguimos que el Centro del Carmen se convirtiera en la institución pública de arte más visitada en la Comunidad Valenciana, por encima del IBAM, del Museo de Bellas Artes, por encima de las grandes marcas que habían en el territorio. Un centro que yo he estado 7 años y medio como director, pero que cuando llegué al Centro del Carmen no lo conocía prácticamente nadie, ni la propia gente de la ciudad lo conocía ya, ni como enclave patrimonial. Y, por supuesto, no estaba en el ranking del Observatorio de la Cultura, entre las 100 y pico instituciones que aparecen. Me he marchado dejando el Centro del Carmen en el puesto 8 del ranking nacional, por detrás del Museo del Prado, del Reina, del Thyssen, o sea, en el puesto 8. En el puesto 6 de proyectos con compromiso social y de sostenibilidad. O sea, todo ese tipo de cosas al final son trabajo. Pero ¿los políticos lo han valorado, los que han llegado? No. Realmente hasta cierto punto les molesta o se cobran una pieza de caza mayor abatiendo al director que ha sido capaz de poner en marcha un proyecto que ha traído el interés de todo tipo de públicos, pero no por una cuestión ansiosa de atraer gente, sino por el convencimiento de que el arte y la cultura son herramientas de transformación social y que una institución pública tiene la obligación, el compromiso, el deber y la capacidad de contribuir a la mejora colectiva e individual de un territorio, del lugar donde se ubica, de un barrio o de lo que a cada uno le competa según la dimensión de la institución de la que estemos hablando. Entonces, lamentablemente, hay políticos que saben hacer su trabajo, que es hacer política, y otros que quieren también hacer el trabajo de los técnicos, porque a mí lo que se me pidió en la única reunión que tuve con la Consellería de Cultura fue que, por favor, facilitara la programación de 2024, porque es que ellos tenían que revisar los contenidos. Dije, mira, me vas a perdonar, pero en 7 años y medio nunca desde un despacho político se me ha hecho esta petición, porque los contenidos los decide la Comisión Científico-Artística, que es el órgano técnico, y el Consejo General, que es el órgano de gobierno donde están los políticos. Y la programación que yo hago finalmente es el resultado de ese proceso. Por lo tanto, no creas que por ser secretaria autonómica de Cultura vas a poder tú decidir unilateralmente
que se va a programar en una institución cultural. Pero eso es un problema democrático, de falta de cultura democrática. Pues ahora sí que vamos a poner el broche de oro a esta cuarta y última conversación del Open Museum Forum con la pregunta de una orgullosa anfitriona de esta casa, el Museo Casa Botines Gaudí, conservadora y restauradora de este museo, Sara Castañón. Gracias, Víctor. Y vaya papel el broche de oro. Gracias, José. Gracias, Miguel. Es un placer escucharte, Miguel. A mí me da muchísima paz y me gustaría empezar por ahí, por señalar esa característica que también, bueno, pues es importante que tengan los directores de museos. Esa paz y esa tranquilidad y reflejárselo y transmitírselo al equipo. Me vais a permitir dar un gracias muy especial a Fundos, que hace posible este tipo de eventos, a todo el equipo, que es maravilloso, del que me siento muy afortunada de formar parte y bueno, que nos da este tipo de eventos, como digo. Voy con mi pregunta, que tengo una pregunta y una petición. Mi pregunta va dirigida a Miguel. En relación con la ampliación del museo, la gran ampliación que está viendo y que todo el mundo tiene ganas de ver. Yo también. Sí, me imagino que muchísimas. Imagino que quizá haya una ampliación también en el personal. Entonces, por hilarlo un poco con uno de los temas que se ha tratado, me gustaría saber y echar un capote a mis compañeros de profesión también cómo va a ser este tipo de concurso, si es que va a haber concurso y bueno, va un poquito por ahí. Aprovecho y hago ya la petición y ya me respondéis. La petición va para los dos, porque como sabéis, este es un museo bastante joven, con un equipo formado muy recientemente. Entonces, para aprender y evolucionar es muy importante escuchar. Entonces, me gustaría pediros un consejo que le podáis dar a este equipo, a este museo, en base a lo poquito que hayáis podido ver en el rato que lleváis aquí, que seguro que será de agradecer tanto para mí como para mis compañeros. A mí me gusta, mi trabajo me gusta entero, de cabo a rabo. O sea, yo disfruto mucho trabajando, creo que somos unos privilegiados los que tenemos la posibilidad de trabajar con el arte en los museos y tal. Y creo que eso es el trabajo que hacen los equipos, las personas y tal. Y claro, en el Prado, por ejemplo, yo creo que si hubo éxito o no, eso no lo sé, pero una de las claves de la transformación del Prado fue, al mismo tiempo que se hacía la ampliación, que tardó, como siempre, todas las ampliaciones se demoran, hicimos la transformación de la organización y dotamos al museo de los medios humanos y técnicos que necesitaba la institución. Siempre son pocos, ¿eh? Siempre, digamos, necesitamos más gente y más técnicos, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante. Y lo mismo, de alguna manera, estamos haciendo ahora mismo en el Museo de Bellas Artes. Estamos convocando ya plazas nuevas. El museo va a crecer y en la proporción en la que va a crecer, crecerá también la plantilla, que es una plantilla bastante bien formada, con muy buenos profesionales. Quizás más que el volumen de la plantilla, me preocupa que va a haber dentro de poco, ahí sí que va a haber un relevo generacional, porque estamos trabajando muchos de una generación anterior, ¿no? Y yo creo que va a necesitar el museo. Pero se están haciendo, y estar atentos los que podáis tener interés o compañeros que puedan tener interés, estar atentos a la publicidad que hagamos, ¿no? Y aquí tenéis León. Tenéis Gaudí, tenéis un edificio maravilloso con un montón de relatos extraordinarios. Una fundación que cree extraordinariamente en este proyecto. Tenéis un centenario dentro de muy poco, ¿no? Y yo creo que tenéis la ilusión de la juventud. Un embajador de Corea del Sur me visitó en el Museo del Prado, perdonar porque creo que es una anécdota que está muy bien,
Y ellos admiran mucho la transición española. Ellos tienen una relación, dicen, bueno, lo que ha pasado en Corea del Sur tiene que ver con lo que pasó en España, en la transición democrática y tal. Pero dicen, pero la gran diferencia es la educación. ¿Por qué? Cuando la gente sale de la universidad, la primera prioridad de trabajo es ir a dar clases a la universidad en Corea del Sur. Es decir, ¿por qué? Dicen, porque han conseguido están a la última desde el punto de vista de su formación y es el momento en el que puedes dar más desde el punto de vista de enseñar. No me quiero quitar, la experiencia también es un grado y eso también aporta, pero me parece que lo que tenéis entre manos, el equipo joven y conjuntado que yo he visto en esta visita que hemos hecho al museo, pues bueno, pues armar digamos, un proyecto intelectual interesante que ofrezca al visitante la autenticidad que tiene este lugar, ¿no? Como lugar, lo que fue, quién lo hizo, de qué manera influyó, como nos han explicado, en el resto de la trayectoria del artista, ¿no? Ese es mi consejo. Bueno, pues el mío sería no tener miedo a experimentar y no tener miedo a equivocarse. Vivimos una sociedad en la que el error está muy mal visto, pero resulta que la única forma de avanzar es equivocándose. No se aprende nada del acierto. El acierto ya sabemos cómo es, pero para poder progresar tienes que ser capaz de implementar otras cosas, otras ideas, otras formas de hacer, y en esa experimentación y en ese atreverte hay un margen de error, lógicamente, que hay que asumir. Por lo tanto, no tener miedo a equivocarse, tener la capacidad de experimentar y de probar cosas nuevas, porque de repente probando cosas nuevas descubres algo con lo que no contabas y que funciona. No sé, a mí me han pasado cosas, por ejemplo, pusimos en marcha una serie de ficción del Centro del Carmen, que se ha estrenado ahora la segunda temporada, que la dejé toda ya preparada y se ha estrenado ahora a principio de año. Pues de repente hemos sido la primera institución cultural, creo que en el mundo, en tener una serie de ficción propia. Es decir, no un producto audiovisual que habla de arte o que divulga o que tal, no, una microserie donde el escenario es el museo, el Centro del Carmen en este caso, las exposiciones, y lo que se cuenta son las relaciones humanas y personales que allí se desarrollan. Pues eso es una idea que puede ser muy loca, pero que es muy chula, que funciona muy bien, que de repente da como resultado que un montón de gente se conecte a esa experiencia y que sirva para visualizar que ese lugar no es un espacio exclusivo ni excluyente, sino que es parte de la vida de todo el mundo. Es un lugar donde se producen encuentros, donde la gente se enamora, donde una chica y un chico coinciden pero no se atreven a hablar, donde un padre y una hija que están distanciados se reencuentran y tal. O sea, pues todo ese tipo de cosas. Y al final, la materia fundamental con la que trabajar, que desde mi punto de vista es el amor. O sea, yo trabajo con el amor y desde el amor. No concibo otra manera y creo que es el gran motor y la gran energía que transforma el mundo y la vida y que transforma el funcionamiento de una institución o de un museo. El poner el alma y la vida y el hacer las cosas de corazón y con sinceridad, con honestidad, con valores, con compañerismo, no sé. Anoche lo hablábamos con Raúl, o sea, ¿en qué bando estás? ¿En el del bien o en el del mal? Porque no hay grises, no hay términos medios. O sea, yo sé en qué bando estoy y en qué partido, en qué equipo de ese partido quiero jugar. Y tengo muy claro que hay gente que está haciendo justo lo contrario y que lo que desean es que las cosas vayan mal y comunicar una imagen y una idea de no futuro, de destrucción, de pesadumbre, de tristeza, de tal. Me niego absolutamente. ¿Sabéis lo que hice en la crisis de 2008? Dejar de ver informativos, porque me di cuenta que lo único que servían era para paralizarnos. Yo en ese momento estaba iniciando mi despacho, tal, o sea, con un montón de cosas. Y dices, a ver, soy autónomo, tengo que sacar mi vida adelante, a mí no me va a solucionar la vida el telediario. O sea, pero si me están diciendo todo el santo día que todo está fatal, que se hunde España, que no hay futuro, que no sé qué, pues es que al final me meto bajo una piedra y voy a desaparecer. Pues como resulta que tengo la
obligación de sacar mi vida adelante, lo que no voy a hacer es amedrentarme ni irme a un rincón. De la misma forma que no me escondo ahora, ni me voy ahora porque Vox me haya tirado de mi puesto de trabajo, ganado a través de una convocatoria pública, porque políticamente lo han decidido así, con mentiras, con todo tipo de ruido mediático, con el propósito de desprestigiarme. No me escondo porque no tengo nada que esconder, porque he hecho bien mi trabajo, porque he puesto lo mejor de lo que yo he sido capaz. Seguramente otra persona lo habría hecho de otra forma o incluso mejor que yo, pero yo he puesto todo de lo que yo he sido capaz en ese momento y en ese lugar. Y me ha servido también para aprender y para desarrollarme como persona y como profesional. Y seguro que la siguiente cosa que haga la haré mejor porque habré aprendido cosas y porque también habré aprendido de los errores que he cometido en ese proceso. No sé si te puedo decir más cosas, pero desde luego atrevimiento y sobre todo amor. Y no obsesionarse con la audiencia. Total. No obsesionarse con la audiencia. La audiencia es una consecuencia de hacer bien el trabajo. Sí, eso. La audiencia no es un fin, o sea, ni es un medio, o sea, se consigue porque se hace bien el trabajo. Si lo hacéis bien, vendrá la gente. Así ha pasado una jornada de auténtico lujo en el Museo Casa Botines Gaudí. Gracias, José Luis. Gracias, Miguel, por tanto aprendizaje, por tanto consejo, sobre todo estos del final. Y así ponemos punto final también a una serie de conversaciones que durante este mes han estado protagonizando en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí, con el liderazgo de Fundos, la Fundación Obra Social de Castilla y León, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell y con la retransmisión de todo el equipo de Canal Saber que han conseguido improvisar un plató de televisión en este sotabanco. Les animamos a suscribirse al Canal Saber y les esperamos en la que ya será segunda edición del Open Museum Forum. Muchas gracias.